La mayoría de la gente cree que el Vaticano acepta milagros por fe ciega. La realidad es mucho más fría. Existe una oficina, la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde abogados y científicos pasan décadas tratando de demostrar que un evento no es sobrenatural. De miles de reportes anuales, solo un puñado sobrevive a este juicio clínico. Soy Felipe Izaza, y hoy, en Insomnio Archives, no hablaremos de leyendas urbanas, sino de expedientes documentados. Abriremos los archivos de eventos que, tras años de pruebas forenses y testigos hostiles, la Iglesia no tuvo más remedio que catalogar como inexplicables. Quédate hasta el final, porque el caso número 1 involucra una serie de eventos poltergeist medidos con equipos de laboratorio que desafiaron las leyes de la termodinámica. Vamos con el archivo número 7. Caso 7. El incidente solar de Fátima. Octubre 13, 1917. Cova da Iria, Portugal. Un campo empapado por una lluvia torrencial y 70,000 personas esperando algo que 3 niños pastores habían prometido meses atrás. Pero aquí está el detalle que los documentales omiten. La multitud no solo estaba compuesta por creyentes. Había científicos de la Universidad de Coimbra y periodistas del diario O Século, una publicación profundamente anticlerical. Estaban allí para presenciar el fracaso de la religión. A las 1:30 de la tarde, la lluvia cesó. Las nubes se abrieron y revelaron un objeto que los testigos no llamaron sol, sino un disco de plata opaco. El doctor Almeida Garrett, profesor de ciencias, documentó que el disco comenzó a girar y a emitir luces multicolores que se reflejaban en el suelo y en los rostros. De pronto, el objeto realizó un movimiento de caída libre en zigzag hacia la multitud. El pánico fue real. La gente gritaba pensando que era el fin del mundo. Pero lo más inquietante fue el hecho forense posterior. En menos de 10 minutos, las ropas de 70,000 personas, que estaban empapadas y sumergidas en lodo, estaban completamente secas. El Vaticano tardó 13 años en reconocerlo, no por fe, sino porque la ciencia de la época no pudo explicar cómo se secaron miles de metros de tela en segundos sin quemar a las personas. Caso 6. El enigma clínico de los estigmas. Francesco Forgione, el Padre Pío, es un nombre común en la religión, pero su expediente médico es un campo de batalla científico. Durante 50 años, este hombre tuvo heridas abiertas que atravesaban sus manos y pies. En 1919, el Vaticano envió al doctor Amico Bignami, un patólogo de renombre y ateo militante. Su misión era clara: demostrar que Forgione usaba tintura de yodo o ácido fénico para evitar la cicatrización. Bignami aplicó un experimento riguroso. Vendó las heridas, las selló con cera y plomo y puso guardias en la celda del monje. Tras 8 días, al romper los sellos, las heridas no solo estaban allí, sino que habían sangrado activamente sin rastro de agentes químicos. Lo que desconcertó a Bignami, y lo que consta en el informe oficial, es que las heridas emitían un aroma descrito como violetas, algo imposible en una herida abierta que debería presentar necrosis o infección. La ciencia médica no conoce ninguna condición donde el tejido humano permanezca en un estado de hemorragia constante durante 5 décadas sin causar una sepsis mortal. Caso 5. La Dama de Azul y la bilocación. ¿Puede una persona estar en 2 lugares a la vez? En la década de 1620, Sor María de Ágreda, una monja de clausura en España, afirmó haber realizado más de 500 vuelos hacia lo que hoy es Texas y Nuevo México. Lo que hace este caso fascinante para los investigadores del Vaticano es la corroboración externa.
Cuando los misioneros españoles llegaron a la tribu de los Jumanos en 1629, se sorprendieron al encontrar que los indígenas conocían los rituales cristianos. Los nativos explicaron que una dama vestida de azul les había enseñado en su propio idioma. Sor María nunca salió de su convento en Ágreda. Sin embargo, bajo interrogatorio de la Inquisición, describió con exactitud la flora, el clima y las costumbres de tribus que aún no habían sido cartografiadas. El expediente del Vaticano incluye las cartas de los custodios en América, que coinciden cronológicamente con los trances de la monja en España. Telepatía, proyección astral o un fenómeno físico desconocido. El archivo sigue abierto. Caso 4. El análisis fonético de Maguncia. A diferencia de las posesiones de las películas, el caso de Maguncia en 1975 se centró en la xenoglosia. Un individuo sin educación superior comenzó a hablar fluidamente en latín medieval y arameo antiguo durante sus crisis. El Vaticano trajo a lingüistas y técnicos de sonido. Lo que descubrieron fue aterrador. Las grabaciones mostraban que el sujeto producía 2 tonos vocales simultáneamente, una capacidad física conocida como canto difónico, que requiere años de entrenamiento especializado, pero llevada a un nivel que, según los foniatras, debería haber desgarrado sus cuerdas vocales. Además, el contenido de sus discursos incluía datos históricos sobre la jerarquía eclesiástica del siglo XIV, que solo se encontraban en libros restringidos de la Biblioteca Vaticana. El informe concluyó que el sujeto no estaba fingiendo, pues su actividad cerebral durante los trances mostraba patrones que la psiquiatría no podía clasificar como epilepsia o esquizofrenia. Caso 3. La resistencia de la materia. Bernadette Soubirous murió en 1879 y fue enterrada en una tumba húmeda en Nevers, Francia. 30 años después, el Vaticano inició el proceso de exhumación para su canonización. Lo que los médicos cirujanos, el Dr. Chardel y el Dr. Jourdan, encontraron fue un desafío a la entropía. El cuerpo estaba intacto. No había olor a descomposición. Su piel era elástica y sus uñas estaban perfectas. Se realizaron 2 exhumaciones más en 1919 y 1925. En la última, los médicos abrieron el tórax y encontraron el hígado en un estado suave y de consistencia normal, algo que debería haberse disuelto meses después de la muerte. La ciencia intenta explicar esto mediante la saponificación, donde la grasa corporal se convierte en una especie de jabón. Sin embargo, este proceso requiere condiciones químicas específicas que no estaban presentes en el ataúd de plomo y madera de Bernadette. El expediente vaticano registra que el cuerpo no recibió ningún tratamiento de embalsamamiento, dejando la preservación como un hecho físico sin explicación biológica. Caso 2. El genocidio de Kibeho. En 1981, en una pequeña escuela en Ruanda, 3 jóvenes comenzaron a tener visiones. A diferencia de otros mensajes celestiales, estos eran puramente traumáticos. Describieron, entre gritos, ríos de sangre, montañas de cuerpos decapitados y un odio que consumiría a su nación. El Vaticano envió un equipo de psiquiatras liderado por el doctor Pasquale Papis. Sometieron a las jóvenes a pruebas extremas. Mientras estaban en visión, se les aplicaron agujas y calor en la piel. No hubo respuesta nerviosa, ni dilatación de pupilas, ni aumento del ritmo cardíaco. El informe médico declaró que no había histeria colectiva ni fraude. En 1982, la Iglesia reconoció las visiones. 12 años después, en 1994, ocurrió el genocidio de Ruanda. Los detalles geográficos y la naturaleza de las masacres
coincidieron exactamente con lo descrito por las niñas años antes. ¿Fue una advertencia precognitiva o un acceso a una línea de tiempo futura? El archivo de Quibejo es el más sombrío del siglo XX. Caso 1. El expediente Aubert y el poltergeist. Llegamos al número 1. El incidente de Nicolas Aubert. A diferencia de otros casos, aquí no hay santos ni profecías, solo un hombre acosado por una fuerza física violenta. En los años 90, el Vaticano permitió que un equipo de físicos de la Universidad de Bolonia instalara sensores en la residencia de Aubert bajo la supervisión de observadores eclesiásticos. Lo que registraron fue histórico. Caídas repentinas de temperatura de hasta 15 grados Celsius en menos de 3 segundos, sin corrientes de aire ni fallos en el sistema térmico. Las cámaras de alta velocidad de la época captaron objetos pesados, mesas de roble y armarios, siendo desplazados con una aceleración que, calculada por los físicos, requeriría una fuerza mecánica exterior que no existía en la habitación. No había hilos, ni imanes, ni trucos de cámara. El informe final, sellado bajo estricta confidencialidad durante años, admite que los fenómenos eran físicamente tangibles, pero de origen no biológico. Nicolas Aubert terminó sus días bajo vigilancia, siendo el centro de un estudio donde la ciencia y la teología se rindieron ante la evidencia de lo invisible. Estos 7 casos nos obligan a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué sucede cuando el método científico confirma lo imposible? El Vaticano guarda estos secretos no por miedo a la fe, sino por respeto a una realidad que aún no podemos medir con nuestros instrumentos actuales. Si te apasiona el rigor detrás del misterio, déjame un comentario. ¿Cuál de estos casos te parece más difícil de creer? No olvides suscribirte a Insomnio Archives y activar la campana. Tenemos cientos de expedientes esperando ser abiertos. Esto fue Insomnio Archivos y recuerda, la oscuridad no es el problema, sino lo que se esconde en ella. Nos vemos en el próximo archivo.